Esta lección te va a encantar, compártela. Vamos a ver 5 de las mejores aperturas para jugadores aficionados, especialmente a aquellos que les gusta jugar Blitz. Es una especie de conteo regresivo y empezamos con la quinta, una de mis favoritas. Después de E4, E5 jugamos alfil C4 y nos metemos en lo que llamamos la apertura del alfil. Hay un par de cosas que me encantan de esta apertura. Primero que todo, que sacamos a nuestro oponente de la teoría desde el segundo movimiento, o sea, desde el comienzo de la partida. Y segundo, que es una apertura muy agresiva, pero a la vez flexible. Porque, digamos, aquí las negras jugarían un caballo F6, que es lo más común. Y desde aquí ya tenemos la opción de si queremos jugar de una forma agresiva o de una forma más posicional. Si quieres, por ejemplo, meterle picante a esto, puedes jugar aquí D4. Las negras atacan nuestro peón central y nosotros atacamos el suyo. Pero también, si quieres jugar de una forma más sólida, puedes jugar aquí D3. Y seguir con unos movimientos estándar como puede ser alfil C5, caballo C3, D6. Estamos en la línea principal. Y si quieres aquí seguir jugando de una forma normal, estándar, puedes jugar caballo F3 y conseguir una posición normal. Pero si quieres jugar de una forma más agresiva, aquí está la opción de jugar F4. Y es que algo que me encanta de la apertura del alfil es que siempre nos da opciones. Siempre podemos escoger entre diferentes formas de orientar el juego. Aquí, por ejemplo, cuando jugamos F4, estamos invitando a nuestro oponente a caer en una trampa. Nuestro oponente con las negras va a ver que el movimiento F4 ha debilitado esta diagonal y entonces va a querer sacarle provecho jugando caballo G4. Con esto miran ambiciosamente nuestro punto F2 y nosotros, en lugar de defender ese punto de alguna manera, en cambio animamos a que lo ataquen jugando F5. Porque al hacer esto hemos desconectado al caballo de su alfil, al caballo negro de G4, y entonces lo estamos amenazando. Con eso la invitamos aún más a que vaya a F2, caballo F2. Y en este punto parece que las negras, bueno, nos tienen muy atacados y que estamos mal, pero es el momento donde nos lanzamos al contraataque. Jugamos dama H5 y aquí ya amenazamos un jaque mate como si fuera un pastor. Bueno, las negras se enrocarán y después de eso lanzamos otro movimiento de ataque, alfil G5, ahora atacando a la dama. Donde hay que notar algo especial y es que el alfil de C4 hace un gran trabajo en evitar que las negras muevan su peón a F6 que necesitarían en este momento. Entonces la dama negra está atacada, tiene que moverse, digamos dama E8 y jugamos caballo D5 lanzando una pieza más al ataque. Y con esto tenemos ganada la partida porque amenazamos en C7 con ese ataque doble que siempre es mortal en C7 o muchas veces se vuelve mortal. Pero además tenemos otro punto que es todavía más fuerte y después de que por ejemplo las negras hagan caballo por H1 tenemos caballo F6 con lo que la partida se acaba. Estamos dando jaque doble, sacando al rey y a la dama. Y estamos obligando a las negras a destruir su enroque porque además estamos amenazando en H7 de dar jaque mate. Entonces las obligamos a tomar G por F6, alfil por F6 y después de este intercambio las negras no tienen defensa contra dama G5 que va a ser jaque mate. ¿Qué te parece? Así es como se puede vencer a cualquiera, incluso a alguien experimentado, usando la apertura del alfil. Y de esta apertura ya hemos publicado algunos videos, pero vamos a publicar más. Así que te invito a suscribirte para que puedas verlos a tiempo. La cuarta en nuestra lista es con las negras contra el peón E4. En este caso te recomiendo jugar la defensa escandinava, D5. Y algo que me gusta de esta apertura es que somos nosotros con las negras quienes definimos desde ya cómo va a seguir el curso de la partida. No le damos la opción a las blancas de llevar la partida por donde quieren, sino que nosotros ponemos la apertura. Además, la defensa escandinava es fácil de aprender y es de naturaleza muy agresiva. Después de D5, E por D5 normalmente hacen las blancas. En lugar de capturar nosotros ahora con la dama en D5, que les daría tiempo a las blancas para
desarrollar su caballo atacando nuestra dama. En lugar de eso vamos a jugar caballo F6 con la idea de retomar el peón con el caballo. Las blancas aquí entonces tienen que decidir si van a sostener ese peón o simplemente lo entregan. Si hacen cualquier movimiento que no tenga nada que ver con este peón, nosotros vamos a tomar sencillamente el peón con caballo por D5 y vamos a conseguir una partida igualada. Por ejemplo, si hacen caballo C3, hacemos caballo por D5, sencillamente conseguimos una partida igualada, todo estará bien. Y entonces lo único diferente a eso que pueden hacer es que si quieren quedarse con ese peón van a tener que jugar C4. Y aquí la forma como te sugiero continuar es con un gambito jugando E6. Seguiría D por E6 y alfil por E6, y lo que hemos hecho es sacrificar un insignificante peón a cambio de desarrollarnos rápidamente, de abrir líneas y con esto poder tener unas posibilidades de ataque rápidamente. Lo que sigue ahora es que nosotros vamos a desarrollar nuestras piezas simplemente un caballo C6, simplemente sacando el alfil, por ejemplo a C5 o donde se pueda, y con eso ya podremos tener las piezas listas para atacar. Por su parte, las blancas, si quieren contraatacar, van a tomarse el centro con D4, pero ya empiezan a aparecer desafíos que tienen que resolver. Por ejemplo, aquí esto nos da paso para desarrollar el alfil a B4, dando jaque. Tendrán que cubrirse, digamos, con caballo C3, y nosotros hacemos ahora caballo E4, sacándole provecho a la clavada sobre ese caballo en C3. Y solo con esto ya muchos de tus oponentes van a empezar a equivocarse, porque es difícil encontrar aquí el movimiento adecuado. Tus oponentes, incluso de los más fuertes, y por lo que se está jugando Blitz, al sentir tanta presión, no van a poder encontrar el movimiento correcto y rápidamente van a jugar un alfil de 2, porque es una reacción estándar de las blancas en este tipo de situaciones cuando está esta clavada sobre el caballo en C3. Y sin embargo aquí esto está mal, porque con esto se interrumpe la conexión de la dama con el peón de D4 y sencillamente podemos tomarlo. Después de dama por D4 la presión aumenta significativamente porque tenemos todas nuestras piezas allí metidas, y lo gracioso es que muchos de tus oponentes, así sean muy fuertes, aquí cometen otro error cuando juegan caballo F3 y sencillamente pasan por alto el jaque mate de dama por F2. Esto es increíble, puede que no suceda exactamente siempre así, pero es posible gracias a esa presión tan enorme que creamos cuando desarrollamos rápidamente nuestras piezas y nosotros decidimos desde el comienzo por dónde va a ir la partida. En la tercera posición de esta lista tenemos algo para los jugadores de corte posicional o aquellos que quieran jugar de una forma más segura. Con blancas vamos a mostrar el sistema Londres. Seguramente ya lo conoces, empieza con el movimiento D4, después de caballo F6, caballo F3, E6. En realidad no importa mucho lo que hagan las negras, vamos a jugar alfil F4, sacando este alfil de casillas oscuras. Y con esto, este es el movimiento clave del sistema Londres. Después vamos a construir una pirámide de peones, digamos C5 de las negras, C3, D5, C3. Repito que no importa mucho lo que hagan las negras, vamos a construir una pirámide de peones que le va a dar mucha seguridad a nuestra posición y va a evitar que las negras puedan en general crear ataques prematuros contra nosotros. Luego vamos a seguir con movimientos de desarrollo muy sencillos. Caballo C6 de las negras, por ejemplo, nosotros vamos a seguir entonces con caballo BD2. Y si por ejemplo las negras juegan aquí alfil D6, desafiando nuestro alfil, tenemos algunas opciones. Por ejemplo, la más sencilla sería ir a G3 y dejar que las negras decidan si quieren intercambiar. Si lo hacen, por ejemplo, alfil por G3, H por G3, en ese caso se abre nuestra columna H, que puede servirnos si las negras se enrocan allí en corto, puede servirnos para crear amenazas de ataque. Y si no, tal vez de jaque mate. Si no toman allí, de todas formas no pasa nada. Seguimos con un juego normal, las negras se enrocan aquí y nosotros jugamos alfil de 3 y llegamos a la configuración que nos interesa en el sistema Londres. Esta es la configuración que buscamos. Como se ve, es muy sencilla.
Por otro lado, hay que decir que el sistema Londres ha sido bastante popular últimamente, digamos desde hace una década, tal vez más, y esto puede ser una desventaja porque ya muchos lo conocen, y sin embargo es un sistema jugable, o sea que no hay que temer a esto, hay que jugarlo. Después de alfil D3, las negras jugarían B6, luego seguiríamos con enroque, y luego, bueno, repetimos que la apertura es muy sólida, pero esto no quita que podamos crear opciones de ataque. Luego de que las negras aquí jueguen, por ejemplo, alfil B7, nosotros vamos a saltar con el caballo a E5 y con esto vamos ya a desafiar a las negras en el centro. Para las negras va a ser difícil deshacerse de nuestro caballo en E5, que incluso podremos fijar aún más si jugamos F4. Y con esto ya podemos empezar a construir un ataque que para las negras va a ser de todas formas difícil de contrarrestar. En el número 2 de nuestra lista tenemos un arma secreta solo para suscriptores, así que si no eres suscriptor, debes cerrar los ojos en este momento. Contra D4, vamos a jugar con negras. Es difícil encontrar para las negras una configuración agresiva porque D4 orienta el juego de una forma posicional. Y sin embargo he descubierto algo muy interesante. Vamos a jugar E5. Desde este primer movimiento vamos a cambiar el curso de la partida. Y después de que las blancas hagan D por E5, en lugar de jugar el gambito Englund, donde se juega caballo C6, dama E7 y cosas así en busca de trucos, en lugar de eso vamos a jugar un gambito estándar. Vamos a jugar D6. No vamos por trucos ahí sencillos, sino que vamos a buscar desarrollarnos rápidamente para conseguir opciones de ataque, que es lo que siempre buscamos cuando jugamos un gambito. Después de eso, E por D6, alfil por D6 y aquí una aclaración. Estrictamente hablando, esto no es para jugar contra alguien titulado ni en ningún torneo serio. Pero de resto en cualquier lugar se puede jugar. Es perfecto para jugar por internet o con amigos en el club. Es una línea perfectamente jugable. Después de caballo F3, nosotros vamos a seguir desarrollándonos. Nuestro plan va a ser muy sencillo, que buscamos enrocar en el flanco de dama. Entonces vamos a desarrollar por allí primero caballo C6. Después de caballo C3 de las blancas, vamos a jugar alfil G4. Porque estamos liberando las casillas de allí del flanco de dama para desarrollarnos, para enrocar allí. Y bueno, con alfil G4 estamos metiéndole presión a este caballo, donde entonces las blancas podrían jugar E3 para defenderlo, para no tener que dañar su estructura. Después de esto nosotros jugamos dama E7 y quedamos listos para enrocar. Luego las blancas para romper esta clavada pueden jugar alfil E2 y tal como decíamos, enrocamos en el flanco de dama y conseguimos una posición donde ya nos hemos desarrollado y todo está muy activo y estamos listos para atacar. Otra aclaración, las blancas tienen un peón de ventaja, es cierto, pero esto no importa mucho aquí porque a menos que logren intercambiarlo todo y llevarnos al final, cosa que es muy poco probable que ocurra al nivel donde vamos a jugar esto, a menos que lleguen a eso, nosotros vamos a estar bien porque siempre vamos a tener una posición de ataque. Y peor aún, si las blancas siguen como normalmente siguen aquí, que enrocan, nosotros tenemos la partida ganada. Cuando las blancas enrocan y nosotros tenemos esta posición tan activa, están perdidas porque pasan por alto que su dama se va a perder. Con un ataque descubierto que es sencillamente alfil por H2 jaque, que podemos hacer de inmediato o que podemos hacer luego de intercambiar en F3 para eliminar ese defensor de la casilla H2. Sigue alfil por F3 y alfil por H2 jaque, donde luego de rey por H2 nosotros felizmente tomamos con la torre la dama en D1 y vemos la gran importancia que tenía para nosotros enrocar en largo rápidamente, ya que la columna D estaba abierta. Conseguimos una ventaja material muy grande y esta es una de las formas como podemos sacarle provecho a esa posición de ataque que creamos rápidamente en esta apertura. Y lo mejor es que para esto solo tuvimos que sacrificar un peón. Si quieres saber más de esta apertura ya prepararemos luego un video exclusivo con esto,
y así como de las demás aperturas que estamos viendo acá. Y llegamos al primer lugar de nuestra lista con una apertura para las negras que debería ser considerada ilegal. Ilegal porque siempre que la usamos ganamos. Bueno, después de E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4, que nos plantea un juego estándar con una apertura italiana, en lugar de seguir por caminos estándar, vamos a hacer un movimiento sorpresivo que es F5. Entrando así en un gambito de rey o un gambito Viena, algo que simplemente va a sorprender a tu oponente y lo va a dejar por fuera de lo que sabe. Es increíble, pero a partir de esta posición tu oponente puede equivocarse fácilmente y perder rápidamente. Una de esas formas es si contra esto juegan caballo C3 para defender el peón, supuestamente, entonces se jugaría F por E4, caballo por E4 y luego de D5 tenemos un ataque doble con un peón a las dos piezas menores donde ganamos una pieza. Esta es una de las formas como ya las blancas pueden perder. Pero también si no juegan caballo C3 sino que hacen lo que hace la mayoría de gente en esta posición, que es tomar en F5, E por F5, porque piensan que se pueden quedar con ese peón, entonces sigue E4, donde atacamos al caballo y de repente las blancas tienen que ver que su caballo no tiene a dónde ir. Todas las casillas hacia adelante están en control de las negras. Y entonces muy pocos sabrán qué hacer aquí. Quedarán sorprendidos, incómodos y tendrán que empezar a buscar qué jugar. Este caballo en algún momento va a tener que retroceder, pero algunos van a intentar antes jugar dama E2 para clavar nuestro peón e impedir que por ahora el caballo tenga que retirarse. En ese caso nosotros haremos un movimiento simétrico con la dama E7, así neutralizamos la clavada y renovamos la amenaza de tomar el caballo y los obligamos definitivamente a volver atrás, caballo G1. Y ahora con las negras tenemos que continuar, pero antes hay que ajustar un pequeño detalle. Cuando se abre la diagonal, esta diagonal de la dama desde H5 hacia nuestro rey, siempre debemos asegurarnos de jugar caballo F6, porque desde allí el caballo va a impedir eso de ese mini plan de las blancas, y además caballo F6 siempre es un movimiento bueno, entonces por lo general deberíamos hacerlo, con mayor razón acá. Luego de esto, las blancas que han estado jugando con su caballo hacia adelante y hacia atrás y que no pueden enrocar todavía, entonces les gustaría deshacerse de este peón y podrían jugar D3. Y pensando también en que se llegue a dar un intercambio de damas que les gustaría, pues tienen un peón de más. Y en ese punto nosotros vamos a jugar caballo D4, con lo cual vamos a molestarlas todavía más. Atacamos a la dama, pero también atacamos al punto C2. La dama, no olvidemos que tiene que estar defendiendo sobre la columna y ahora tiene que defender C2. Entonces puede que se mueva a D2 y ahí viene el golpe final, el golpe mortal, porque vamos a hacer caballo por C2 a pesar de que la dama está allí y de forma espectacular ganamos la partida. Tenemos aquí el típico ataque doble al rey y a la torre. Entonces tiene que ser capturado este caballo, pero cuando hace dama por C2 tenemos E por D3 que resulta ser jaque y ataque a la dama, y de esta manera ganamos la partida porque vamos a tomar la dama en nuestro siguiente movimiento. Una forma muy fácil pero principalmente inesperada de ganar la partida. Bueno, ahora ya para terminar, para irnos, quiero que por favor escribas en los comentarios cuál de estas aperturas te ha gustado más, cuál usas y cómo te va con esto. Y por otro lado, te sugiero estudiar la clase maestra donde vas a aprender mucho más del ajedrez verdadero a fondo, de cómo crear planes, entre otras cosas más.